La batalla de Stalingrado, que tuvo lugar entre 1942 y 1943, es una de las confrontaciones más sangrientas y decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Esta batalla marcó un punto de inflexión en el conflicto con consecuencias devastadoras no solo para las fuerzas alemanas, sino también para el curso de la guerra en su conjunto. La ciudad de Stalingrado, situada en el suroeste de la Unión Soviética, se convirtió en el escenario de uno de los enfrentamientos más intensos y destructivos de la historia. La batalla comenzó en el verano de 1942, cuando Adolf Hitler lanzó la operación para capturar Stalingrado, con el objetivo de cortar el suministro de petróleo de la Unión Soviética y debilitar su capacidad de resistencia. Pero lo que comenzó como un intento estratégico se convirtió rápidamente en un enfrentamiento feroz que involucró a millones de soldados y civiles. Durante meses, la ciudad fue bombardeada y se libraron intensos combates casa por casa, con ambos bandos luchando por cada centímetro de terreno. Los alemanes, confiados por su éxito inicial, subestimaron la determinación y la resistencia de las fuerzas soviéticas. A medida que el invierno ruso se hacía más brutal, las condiciones empeoraban para los soldados alemanes, que estaban mal equipados y atrapados en un cerco mortal. Mientras tanto, las fuerzas soviéticas, bajo el mando del general Vasily Chuikov, adoptaron una táctica de no retroceder y resistieron con tenacidad en cada edificio, pasillo y callejón de Stalingrado. A finales de 1942, las fuerzas soviéticas lanzaron una ofensiva para rodear a las tropas alemanas, lo que resultó en un cerco de Stalingrado. Las fuerzas alemanas, atrapadas en un cerco sin posibilidad de escape, fueron diezmadas por el frío extremo, la falta de suministros y el implacable ataque soviético. La rendición alemana llegó en febrero de 1943. Después de meses de lucha incesante, cuando más de 300.000 soldados alemanes fueron capturados o muertos, mientras que las bajas soviéticas también fueron enormemente altas, superando el 1.000.000 de muertos, heridos o desaparecidos. El impacto de la batalla fue devastador para Alemania, ya que perdió una gran parte de su ejército, lo que debilitó enormemente su capacidad para luchar en el frente oriental. Por otro lado, la victoria soviética en Stalingrado marcó el comienzo de una serie de ofensivas que empujaron a las fuerzas alemanas hacia atrás, hasta que finalmente alcanzaron Berlín en 1945. Stalingrado no solo fue una victoria militar, sino también un símbolo de la resiliencia y determinación soviética. La batalla cambió el rumbo de la guerra, ya que, tras Stalingrado, la Unión Soviética comenzó a ganar terreno y a recuperar el control de las regiones ocupadas por los nazis. Por otro lado, la derrota alemana debilitó su moral y sus fuerzas, lo que aceleró la caída del Tercer Reich. Stalingrado se convirtió en un hito en la historia de la Segunda Guerra Mundial, representando no solo una victoria militar, sino también un cambio fundamental en la dinámica de la guerra, que finalmente llevó a la derrota de la Alemania nazi. La batalla dejó cicatrices profundas en la ciudad de Stalingrado, que fue prácticamente destruida, pero también dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de los pueblos que participaron. Stalingrado sigue siendo un símbolo de sacrificio, valentía y resistencia, recordado no solo como una de las batallas más sangrientas, sino también como un punto de inflexión crucial en la lucha por el futuro de Europa y el mundo. La batalla de Hastings, librada en 1066, fue uno de los eventos más decisivos en la historia de Inglaterra. Esta batalla marcó el inicio de la conquista normanda del país, un acontecimiento que transformó profundamente el idioma, la cultura y el destino de la nación. La lucha tuvo lugar en el sur de Inglaterra, cerca de la ciudad de Hastings, y enfrentó a dos grandes ejércitos, el de Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, y el del rey Harold II de Inglaterra. El conflicto se desató tras la muerte del rey Eduardo el Confesor, que había dejado la corona inglesa sin un heredero claro. Harold, el hermano político del rey y comandante de su ejército, fue elegido rey de Inglaterra por los nobles anglosajones. Sin embargo, Guillermo, duque de Normandía, también reclamaba el trono, argumentando que tenía una promesa del propio Eduardo el Confesor de que sería su sucesor. Además, Guillermo había recibido el apoyo de varios nobles franceses para su causa. La batalla se libró el 14 de octubre de 1066 y fue una confrontación crucial no solo por la lucha por el trono, sino por las repercusiones que tendría en el futuro del país. El ejército normando, que estaba compuesto principalmente por soldados bien entrenados y con un sistema militar avanzado, se enfrentó al ejército inglés, que aunque numeroso carecía de la misma organización y estrategia militar.
La batalla fue intensa y sangrienta. Harold II y su ejército, que habían estado defendiendo el norte de Inglaterra contra los invasores vikingos, lucharon con valentía, pero la situación se tornó en su contra. Durante el combate, Harold fue mortalmente herido por una flecha que lo alcanzó en el ojo, lo que desmoralizó a sus tropas. Con la caída de su líder, el ejército inglés perdió la moral y fue derrotado por las fuerzas normandas. La victoria de Guillermo en Hastings no solo significó la muerte de Harold y la derrota de los anglosajones, sino que también resultó en la completa conquista de Inglaterra por parte de los normandos. Guillermo se coronó rey de Inglaterra, convirtiéndose en Guillermo I, conocido como el Conquistador. Esta victoria abrió la puerta a una serie de cambios radicales en la estructura política, social y cultural de Inglaterra. Uno de los efectos más importantes de la conquista normanda fue el cambio en la lengua del país. El francés normando se convirtió en el idioma de la corte y de la administración, mientras que el anglosajón, hablado por la mayoría de la población, pasó a ser considerado un idioma vulgar. Durante siglos, la influencia del francés normando en el inglés fue fundamental, dando origen a muchas palabras y estructuras que aún existen en el idioma moderno. Además, la conquista normanda introdujo un sistema feudal en Inglaterra. Los normandos reorganizaron la tierra y el poder, distribuyéndola entre los nobles que habían apoyado a Guillermo en la batalla. Esto cambió profundamente la estructura social de Inglaterra, consolidando un sistema jerárquico en el que el rey otorgaba tierras a los señores feudales a cambio de lealtad y servicios militares. Este sistema influyó en la política y la organización de Inglaterra durante siglos. La cultura también experimentó una transformación significativa. Los normandos trajeron consigo sus tradiciones, costumbres y arquitectura, lo que influyó en el desarrollo del arte, la arquitectura y las instituciones del país. Los castillos normandos, por ejemplo, comenzaron a aparecer por toda Inglaterra, y muchas de las estructuras medievales más emblemáticas del país fueron construidas por los normandos. La victoria en Hastings también cambió el destino de Inglaterra a nivel internacional. La alianza con Normandía fortaleció la posición de Inglaterra en Europa y permitió a Guillermo I expandir su influencia en la región. Además, la invasión normanda marcó el fin de la era vikinga en Inglaterra y la consolidación del poder central bajo una única monarquía fuerte. En resumen, la batalla de Hastings fue un punto de inflexión crucial en la historia de Inglaterra. La victoria normanda no solo cambió la política y el sistema social del país, sino que también dio forma a la lengua, la cultura y las instituciones que definirían a Inglaterra en los siglos venideros. La conquista de Guillermo el Conquistador dejó una huella imborrable en la nación que sigue siendo evidente en muchos aspectos de la vida inglesa hasta el día de hoy. La batalla de Agincourt, librada el 25 de octubre de 1415, es uno de los enfrentamientos más célebres y humillantes de la historia medieval. Durante la Guerra de los 100 años, esta batalla vio a un ejército inglés numéricamente inferior derrotar de manera decisiva a las fuerzas francesas. La victoria inglesa no solo fue una sorpresa estratégica, sino también un momento clave que destacó la eficacia del armamento de la época, especialmente el arco largo, y dejó una marca profunda en la historia de Francia. La situación que llevó a la batalla de Agincourt comenzó con la guerra prolongada entre Francia e Inglaterra, que se estaba librando en territorio francés. El rey Enrique V de Inglaterra, con la intención de consolidar su reclamo al trono francés, invadió el norte de Francia en 1415. A pesar de sus victorias iniciales, el ejército inglés se vio gravemente diezmado por la falta de suministros y las enfermedades, y tuvo que retirarse hacia el puerto de Calais. Sin embargo, las fuerzas francesas, encabezadas por el delfín Carlos, futuro Carlos VII, decidieron confrontar al ejército inglés, creyendo que podrían aprovechar la superioridad numérica para derrotarlos. En el día de la batalla, los franceses superaban a los ingleses en número, estimándose que el ejército francés contaba con entre 15.000 y 20.000 hombres, mientras que el ejército inglés estaba formado por aproximadamente 6.000 soldados. La batalla tuvo lugar en un terreno húmedo y fangoso, lo que resultó ser un factor clave en el desarrollo del combate. A pesar de la inferioridad numérica, los ingleses, bajo el mando de Enrique V, usaron con gran efectividad sus arcos largos, que marcaron la diferencia en la batalla. Los arcos largos ingleses, que tenían un alcance impresionante y una gran capacidad de penetración, fueron capaces de disparar flechas a gran velocidad y precisión.
Estas flechas fueron devastadoras para las tropas francesas, especialmente porque el ejército francés estaba armado principalmente con armaduras pesadas y se encontraba en un terreno fangoso, lo que dificultaba su movilidad. Los arqueros ingleses, posicionados en los flancos del ejército, comenzaron a disparar en un torrente imparable, haciendo que las fuerzas francesas se vieran abrumadas por las flechas. Los franceses intentaron cargar contra las líneas inglesas, pero el terreno resbaladizo y la eficacia de los arcos largos hicieron que sus cargas fueran ineficaces. Los caballeros franceses, al estar armados con pesadas armaduras, se vieron atrapados en el barro y fueron fácilmente blancos de las flechas. Además, los arqueros ingleses, apoyados por una infantería bien posicionada, siguieron manteniendo su fuego a medida que las fuerzas francesas se desorganizaban. El caos y la desorganización reinaban entre las fuerzas francesas, que comenzaron a huir o a rendirse. La batalla resultó en una humillante derrota para Francia. Con miles de soldados franceses muertos, incluidos muchos nobles y caballeros de alto rango. A diferencia de las batallas tradicionales de la época, donde las fuerzas superiores en número tendían a prevalecer, Agincourt demostró que la estrategia y el armamento adecuado podían equilibrar la balanza, incluso en circunstancias desfavorables. Para Inglaterra, la victoria en Agincourt fue un triunfo decisivo. Enrique V, que había liderado personalmente la batalla, fue celebrado como un héroe nacional, y la victoria fortaleció su posición en las negociaciones con Francia. Sin embargo, la derrota de Agincourt fue una humillación histórica para Francia. La pérdida no solo afectó a la moral francesa, sino que también debilitó la confianza en la capacidad de sus líderes y su ejército. Aunque Francia eventualmente se recuperó y logró la victoria final en la Guerra de los 100 años, Agincourt quedó grabada en la memoria colectiva como una de las peores derrotas de la nación. El impacto de la batalla también fue significativo en el contexto de la guerra. La victoria inglesa le dio a Enrique V un control más firme sobre el norte de Francia, y aunque la guerra continuó durante décadas, Agincourt marcó un punto álgido en la lucha por el trono francés. La batalla se convirtió en un símbolo de la tenacidad y habilidad táctica de los ingleses, quienes demostraron que la calidad y la estrategia eran más importantes que la cantidad de tropas. Además, Agincourt tuvo un efecto duradero en la forma en que se libraban las batallas. La prominencia de los arcos largos y el uso de la infantería para complementar a los arqueros cambió la dinámica de los conflictos futuros. El uso de armas de largo alcance y la superioridad táctica sobre la caballería pesada comenzaron a ganar más atención y a influir en la evolución de las guerras en los siglos venideros. En resumen, la batalla de Agincourt fue un enfrentamiento crucial que cambió el curso de la Guerra de los 100 años. A pesar de la disparidad numérica, los ingleses, liderados por Enrique V, lograron una victoria histórica gracias al uso estratégico de sus arcos largos, lo que demostró la importancia de la innovación táctica y la valentía en la guerra. Para Francia, la derrota en Agincourt fue una humillación que resonó a lo largo de la historia, pero también un recordatorio de que la guerra no siempre se gana por la cantidad de hombres, sino por la estrategia y el aprovechamiento de las circunstancias. La batalla de Waterloo, librada el 18 de junio de 1815, marcó el fin de uno de los imperios más poderosos de la historia, el Imperio Napoleónico. Esta batalla fue decisiva no solo para el destino de Napoleón Bonaparte, sino también para el futuro de Europa, ya que cambió el equilibrio de poder en el continente y puso fin a más de 2 décadas de conflicto. El enfrentamiento, que tuvo lugar en las cercanías de la ciudad de Waterloo, en lo que hoy es Bélgica, enfrentó a las fuerzas de Napoleón contra una coalición de potencias europeas encabezadas por el duque de Wellington, comandante del ejército británico, y el príncipe Blücher de Prusia. Napoleón había regresado al poder en marzo de 1815 tras haber sido exiliado a la isla de Elba, en el mar Mediterráneo, en 1814. Su regreso a Francia, conocido como los 100 días, desató una serie de enfrentamientos en los que intentó recuperar la supremacía europea. Con una gran habilidad táctica y una considerable popularidad entre las tropas, Napoleón logró reunir un ejército formidable para enfrentarse a las fuerzas aliadas. Sin embargo, sus enemigos estaban decididos a poner fin a su reinado de una vez por todas. La batalla de Waterloo se libró en un terreno húmedo y embarrado, lo que dificultó los movimientos de las tropas. Napoleón contaba con alrededor de 73,000 soldados, mientras que las fuerzas aliadas combinaban cerca de 68,000 británicos, holandeses, belgas y prusianos.
A pesar de estar en inferioridad numérica, Napoleón confiaba en su capacidad para derrotar a las fuerzas aliadas de manera decisiva. Su estrategia inicial consistió en dividir y destruir las fuerzas enemigas antes de que pudieran reunirse, pero su plan se vio afectado por varios factores, entre ellos el terreno y la tardía llegada de los refuerzos prusianos. El combate comenzó a primeras horas de la mañana con un ataque francés sobre las líneas aliadas. Sin embargo, el ejército británico, comandado por el duque de Wellington, logró mantener su posición a pesar de los ataques intensos. La lucha fue feroz, con ataques y contraataques continuos, pero la superioridad de las fuerzas aliadas se fue haciendo más evidente. La infantería británica, bien formada y resistente, fue clave para resistir los embates del ejército francés, mientras que la artillería pesada aliada también jugó un papel crucial al desgastar las fuerzas de Napoleón. La situación cambió cuando, a lo largo de la tarde, llegaron los prusianos bajo el mando de Blücher. Este refuerzo fue determinante, ya que permitió a las fuerzas aliadas lanzar un ataque combinado desde dos frentes, lo que rodeó a las tropas de Napoleón. El ejército francés, ya debilitado por las intensas horas de lucha, comenzó a desmoronarse. Las tropas francesas intentaron resistir, pero la presión de los ataques simultáneos resultó insostenible. A medida que la tarde avanzaba, el ejército de Napoleón fue completamente derrotado. La derrota de Napoleón en Waterloo fue absoluta. Durante la batalla, Napoleón sufrió una pérdida significativa de hombres y recursos, lo que dejó a su ejército en una situación desesperada. Tras la derrota, Napoleón huyó hacia París, pero no pudo evitar que el gobierno francés se derrumbara. El emperador fue capturado por las fuerzas británicas y exiliado a la isla de Santa Helena, en el Atlántico Sur, donde pasaría el resto de su vida bajo vigilancia británica hasta su muerte en 1821. La caída de Napoleón en Waterloo tuvo un impacto profundo en Europa. Con su derrota, el equilibrio de poder en el continente cambió por completo. Las potencias europeas victoriosas, principalmente Gran Bretaña, Prusia, Austria y Rusia, acordaron reorganizar las fronteras de Europa en el Congreso de Viena, que se celebró durante los meses posteriores. El objetivo principal de estas potencias era evitar que surgiera otro líder como Napoleón y garantizar la estabilidad en Europa, lo que llevó a la restauración de las monarquías tradicionales y la creación de una nueva estructura de poder. La derrota de Napoleón también marcó el fin de las guerras napoleónicas, un conflicto que había durado más de 20 años y que había dejado Europa devastada. Aunque Napoleón había transformado Europa con sus reformas, su ambición desmesurada y sus conquistas interminables finalmente lo llevaron a su caída. La batalla de Waterloo es vista como el punto culminante de una serie de errores tácticos y estratégicos que, en última instancia, destruyeron el imperio que Napoleón había construido. La batalla de Waterloo es además recordada como una de las batallas más estudiadas de la historia militar, debido a las lecciones que ofrece sobre la estrategia, el liderazgo y la importancia de la cooperación entre los aliados. La victoria aliada en Waterloo aseguró la paz en Europa durante casi un siglo, hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Sin embargo, para muchos, Waterloo sigue siendo el símbolo de la derrota definitiva de uno de los líderes más carismáticos. La batalla del Somme, librada entre el 1 de julio y el 18 de noviembre de 1916, fue uno de los mayores desastres de la Primera Guerra Mundial. Esta batalla, que tuvo lugar en el noreste de Francia, entre el río Somme y el canal de la Somme, se convirtió en sinónimo de la brutalidad y el coste humano de la guerra de trincheras. A pesar de ser una de las batallas más sangrientas de la historia, el avance territorial logrado fue mínimo, con las fuerzas aliadas apenas ganando unos pocos kilómetros de tierra a lo largo de meses de combate ininterrumpido. La batalla fue un esfuerzo combinado de las fuerzas británicas y francesas contra el ejército alemán. El objetivo inicial era aliviar la presión sobre las fuerzas francesas, que estaban luchando ferozmente en Verdún, y romper las líneas alemanas en el frente occidental. A pesar de la magnitud de la batalla, el resultado fue una masacre. En total, más de 1 millón de personas murieron o resultaron heridas, haciendo de la batalla del Somme un claro ejemplo de la brutalidad de la guerra moderna. La ofensiva comenzó con un bombardeo masivo de artillería, que duró más de una semana. Los aliados esperaban que este intenso ataque destruyera las defensas alemanas, permitiendo que las tropas de infantería avanzaran sin mucha resistencia. Sin embargo, el bombardeo resultó ineficaz. La artillería no logró destruir las trincheras alemanas ni neutralizar las fuerzas alemanas que se encontraban protegidas en profundos búnkeres.
Cuando los soldados británicos y franceses avanzaron el 1 de julio, el primer día de la ofensiva, se encontraron con una feroz resistencia y una artillería alemana bien posicionada que masacró a las tropas aliadas. El primer día de la batalla fue catastrófico para el ejército británico, que sufrió más de 57,000 bajas, de las cuales más de 19,000 fueron muertes. La mayoría de los soldados murieron sin lograr avanzar significativamente en el terreno. A pesar de esta derrota inicial, la batalla continuó durante los siguientes meses, con el objetivo de presionar al ejército alemán y lograr algún tipo de avance. Sin embargo, el terreno ganado fue mínimo. Apenas unos pocos kilómetros fueron capturados a un costo humano terrible. A medida que la batalla continuaba, el ejército alemán utilizó su dominio de las trincheras para lanzar contraataques y hacer retroceder a las fuerzas aliadas. Aunque se hicieron algunos avances en el sector sur del frente, la guerra de trincheras convirtió la lucha en una guerra de desgaste, donde los soldados se enfrentaban a condiciones horribles. El barro, la lluvia constante, la falta de suministros adecuados y la presencia de enfermedades como el tifus y la disentería convirtieron la vida en las trincheras en un infierno. Los soldados no solo luchaban contra el enemigo, sino también contra las inclemencias del tiempo y las condiciones de vida insostenibles. El alto costo humano de la batalla del Somme dejó una marca indeleble en la memoria colectiva, tanto en Gran Bretaña como en Francia. La lucha fue un símbolo del fracaso de las estrategias militares de la época y del sacrificio innecesario de miles de vidas. Aunque el avance territorial fue escaso, la batalla tuvo implicaciones a largo plazo para la moral de los soldados y para la guerra en general. El Somme mostró la horrenda realidad de la guerra de trincheras, donde los avances eran lentos y costaban la vida de miles de hombres por unas pocas yardas de tierra. A lo largo de la batalla se utilizaron nuevas tácticas, como el uso de los primeros tanques de guerra, que fueron introducidos por los británicos para romper las líneas alemanas. Sin embargo, estos tanques aún eran primitivos y no fueron suficientes para cambiar el curso de la batalla de manera decisiva. La tecnología estaba comenzando a cambiar la forma en que se libraba la guerra, pero aún no se había desarrollado un método eficaz para romper la estancada guerra de trincheras. La batalla del Somme es, por tanto, un símbolo del horror de la Primera Guerra Mundial, de la ineficacia de la guerra de trincheras y de la inutilidad de un conflicto que parecía no tener fin. Aunque las fuerzas aliadas lograron finalmente una victoria táctica en el sentido de que lograron avances limitados en el terreno, el coste humano fue tan elevado que la batalla dejó un legado de sufrimiento y desesperación que perduraría mucho más allá de los días de la lucha. El Somme se convirtió en un recordatorio de lo que ocurre cuando las estrategias militares fallan y los soldados se convierten en meros peones en una guerra interminable. El impacto de la batalla en la sociedad británica y francesa fue profundo. El número de bajas fue tan alto que casi todas las familias en Gran Bretaña y Francia conocían a alguien que había muerto o quedado gravemente herido. La batalla no solo afectó a la moral de las naciones, sino que también aceleró el movimiento hacia el final de la guerra. A medida que la Primera Guerra Mundial se alargaba, las dificultades y el sufrimiento de las tropas y la población civil hicieron cada vez más evidente que la guerra no solo estaba causando una gran cantidad de muertes, sino que también estaba desmantelando las estructuras sociales y políticas de Europa. En resumen, la batalla del Somme fue una de las peores tragedias de la Primera Guerra Mundial. Más de 1 millón de muertos por apenas unos kilómetros de terreno. Fue un desastre que subrayó las horrendas realidades de la guerra moderna, marcando un punto de inflexión en el conflicto y dejando una marca indeleble en la historia. La batalla no solo mostró el sacrificio brutal de los soldados, sino también la incapacidad de las estrategias militares tradicionales para lidiar con los desafíos de la guerra de trincheras. El Somme se convirtió en un símbolo de la inutilidad de la guerra en sí misma y del precio humano de los conflictos bélicos. La batalla de Midway, librada del 4 al 7 de junio de 1942, fue un punto de inflexión crucial en la Guerra del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Este enfrentamiento entre las fuerzas de Estados Unidos y Japón no solo fue una de las victorias más decisivas para los estadounidenses, sino que también marcó el comienzo del declive del imperio japonés en la guerra. A pesar de la superioridad numérica y de recursos de Japón, la habilidad estratégica de los Estados Unidos y la valentía de sus fuerzas armadas dieron como resultado una victoria que cambió el curso de la guerra en el Pacífico. El contexto de la batalla comienza con los ambiciosos planes de Japón para expandir su dominio en el Pacífico.
Tras su ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, Japón había logrado una serie de victorias rápidas en el sudeste asiático y el Pacífico. Su objetivo ahora era destruir la flota del Pacífico de los Estados Unidos, particularmente su portaaviones, que eran los pilares de la Fuerza Naval estadounidense en la región. Japón esperaba que al derrotar a los portaaviones de los Estados Unidos, podría asegurarse la supremacía en el Pacífico y consolidar su imperio. La batalla de Midway tuvo lugar cerca de la isla de Midway en el centro del Pacífico y se convirtió en un enfrentamiento clave debido a su ubicación estratégica. Los japoneses planeaban una ofensiva sorpresa contra la isla, con el objetivo de destruir la flota estadounidense y eliminar la amenaza de sus portaaviones. Sin embargo, los estadounidenses, gracias a su capacidad para descifrar los códigos de comunicación japoneses, conocían los planes de ataque japoneses con antelación. Este espionaje y la preparación de los Estados Unidos jugaron un papel fundamental en la victoria estadounidense. El 4 de junio de 1942, los japoneses lanzaron su ataque sobre la isla de Midway, pero las fuerzas estadounidenses, lideradas por el almirante Chester W. Nimitz, estaban listas. Mientras los aviones japoneses atacaban la isla, los portaaviones estadounidenses, el US Enterprise, el US Hornet y el US Yorktown, lanzaron un ataque aéreo sorpresa contra la flota japonesa. En un giro sorprendente, los aviones estadounidenses, a pesar de ser en menor número, lograron hundir 4 portaaviones japoneses, el Akagi, el Kaga, el Soryu y el Hiryu. Estos portaaviones representaban una parte significativa de la fuerza naval japonesa y su pérdida fue un golpe devastador. La destrucción de estos portaaviones fue un punto de no retorno para el imperio japonés. Japón nunca se recuperó completamente de la pérdida de su flota aérea y la incapacidad de llevar a cabo una ofensiva a gran escala en el Pacífico. Los portaaviones japoneses eran esenciales para la proyección de poder en la región, y su destrucción debilitó irremediablemente la capacidad de Japón para sostener la guerra en el Pacífico. Mientras tanto, la flota de los Estados Unidos sufrió pérdidas también, incluyendo el hundimiento del US Yorktown y varios aviones, pero el impacto de la derrota japonesa fue mucho mayor. La victoria en Midway detuvo la expansión japonesa y cambió el curso de la guerra. Desde ese momento, Estados Unidos pasó a la ofensiva, tomando la iniciativa en el Pacífico y comenzando una serie de victorias en las islas del Pacífico, como Guadalcanal y otras batallas clave que finalmente llevaron a la rendición de Japón en 1945. Además de su impacto militar, la batalla de Midway también tuvo una fuerte repercusión psicológica en ambos bandos. Para Japón, fue una humillación devastadora que marcó el comienzo de la pérdida de su dominio en el Pacífico. Para Estados Unidos, fue una victoria que reafirmó su confianza en su capacidad para derrotar a Japón. La victoria en Midway también demostró la importancia de la inteligencia y la estrategia en la guerra moderna, ya que la capacidad de los estadounidenses para descifrar los códigos japoneses les permitió adelantarse a sus movimientos y planificar una respuesta eficaz. En resumen, la batalla de Midway fue un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial que cambió el curso de la guerra en el Pacífico. La derrota japonesa significó el comienzo de la retirada de Japón en el frente del Pacífico, mientras que Estados Unidos pasó a la ofensiva, liderando una serie de victorias decisivas que culminarían en la derrota del Imperio japonés. Midway no solo fue una victoria táctica, sino también un golpe psicológico y estratégico del que Japón nunca se recuperó completamente, siendo uno de los momentos más decisivos en la historia de la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Hastinapur, aunque mitológica, es una de las confrontaciones más emblemáticas y fundamentales de la cultura india, descrita en el antiguo texto épico del Mahabharata. Esta batalla legendaria ha perdurado a través de los siglos como un símbolo de conflicto moral, religioso y filosófico, influyendo en la cultura, la literatura y la espiritualidad de la India. La historia de la batalla es mucho más que una simple lucha entre ejércitos. Es un reflejo de los valores, dilemas y enseñanzas que han modelado la civilización india durante milenios. La batalla de Hastinapur tuvo lugar en un contexto de gran tensión entre dos ramas de una misma familia, los Pandavas y los Kauravas. Estas dos casas eran descendientes del rey Shantanu, pero a lo largo de los años, los conflictos y las disputas por el trono de Hastinapur llevaron a una guerra devastadora. El Mahabharata relata cómo los Kauravas, liderados por el príncipe Duryodhana, y los Pandavas, encabezados por el virtuoso Yudhishthira, se vieron envueltos en una lucha feroz por el control del reino.
La batalla se desató después de una serie de traiciones, engaños y disputas que incluyeron la famosa partida de dados en la que los Pandavas, tras perder en un juego de apuestas manipulado, fueron exiliados. Tras años de exilio y sufrimiento, los Pandavas regresaron para reclamar su legítimo derecho al trono. Sin embargo, los Kauravas, que se negaban a ceder el poder, desataron una guerra que envolvería a todo el subcontinente indio. La batalla de Hastinapur, aunque considerada mitológica, es una de las más grandes de la literatura épica india. En la descripción de la batalla en el Mahabharata, se cuenta que participaron miles de guerreros, incluidos héroes míticos, dioses, semidioses y figuras mitológicas como Bhima, Arjuna, Karna y el propio Krishna, quien desempeñó un papel crucial como consejero y auriga del carro de Arjuna. Una de las características más notables de la batalla fue el uso de armas divinas, que se describen en el Mahabharata como poderes místicos que iban más allá de la simple guerra física. Durante la batalla, se cuenta que los guerreros luchaban con armas capaces de destruir grandes porciones de la tierra, generando terremotos y devastación. Sin embargo, lo que realmente distingue a la batalla de Hastinapur no es solo la magnitud de la lucha, sino el dilema moral y las lecciones espirituales que surgen de ella. El Mahabharata no solo es un relato de guerra, también es un texto que aborda los temas de la justicia, el deber, dharma, la lealtad, el sacrificio y el destino. A lo largo de la batalla se presentan dilemas éticos complejos, como el enfrentamiento entre la lealtad familiar y el deber hacia el reino, el sacrificio personal por el bien común y las difíciles decisiones que los héroes deben tomar, incluso cuando saben que sus acciones tendrán un gran costo humano. Uno de los episodios más recordados de la batalla es el Bhagavad Gita, un diálogo entre Arjuna y Krishna antes del inicio de la lucha, en el que Krishna le enseña a Arjuna sobre el propósito de la vida, el karma, y la importancia de actuar de acuerdo con el dharma. La batalla de Hastinapur, aunque mitológica, es un pilar fundamental de la narrativa hindú. Los ideales y enseñanzas que surgen de ella continúan siendo una fuente de reflexión en la India y más allá. La batalla simboliza la lucha eterna entre el bien y el mal, la justicia y la injusticia, y el sacrificio personal por el bien mayor. Las lecciones sobre el deber, la moralidad y la espiritualidad que se desprenden de la batalla siguen siendo relevantes hoy en día, y la historia sigue siendo una de las narrativas más queridas y respetadas en la tradición cultural india. Aunque la batalla de Hastinapur es un mito, su influencia en la cultura india es indiscutible. Ha marcado profundamente la historia religiosa y filosófica del país, sirviendo de inspiración para innumerables obras de arte, literatura, teatro y cine. La batalla sigue siendo un punto de referencia cultural, ofreciendo lecciones eternas sobre la naturaleza humana, la lucha por la justicia y el equilibrio entre el deber y el deseo personal. En resumen, la batalla de Hastinapur, aunque mitológica, ha dejado una huella indeleble en la historia cultural de la India. A través de su inclusión en el Mahabharata, se ha convertido en un símbolo de la lucha ética, moral y espiritual que define a la humanidad. Esta batalla no solo es una guerra de guerreros, sino una guerra de ideas, de valores y de principios que siguen siendo fundamentales en la vida de millones de personas en la India y en todo el mundo. La batalla de Lepanto, librada el 7 de octubre de 1571, fue una de las batallas navales más decisivas de la historia, marcando el fin de la expansión del Imperio Otomano por el Mediterráneo. Esta confrontación épica enfrentó a una flota cristiana formada principalmente por la Santa Liga, una coalición de España, Venecia, los estados papales y otros aliados cristianos, contra la poderosa flota otomana liderada por el almirante Ali Pasha. La victoria cristiana en Lepanto detuvo el avance otomano en el Mediterráneo y cambió el equilibrio de poder en la región. Durante el siglo XVI, el Imperio Otomano había crecido considerablemente, extendiéndose por el este del Mediterráneo y ganando poder en el norte de África, Asia Menor y Europa del Este. Los otomanos ya habían logrado importantes victorias, y sus ambiciones incluían la completa dominación del Mediterráneo. En este contexto, el Papa Pío V, temeroso de la amenaza otomana, convocó una coalición cristiana bajo el liderazgo de Felipe II de España y el papado para frenar la expansión del Imperio turco. La flota de la Santa Liga se reunió en la ciudad de Mesina, en Sicilia, y partió hacia el mar Jónico con el objetivo de enfrentarse a la flota otomana, que estaba anclada cerca de Lepanto, en la costa occidental de Grecia. La batalla se libró en una de las mayores batallas navales de la historia,
con más de 400 barcos involucrados y más de 100.000 hombres combatiendo. Los otomanos, aunque con más barcos y una flota superior en número, carecían de la misma cohesión y disciplina que los cristianos, que estaban unidos por el objetivo común de detener la expansión del Imperio Otomano. La batalla comenzó con la formación de las flotas en dos líneas de batalla. La flota cristiana, al mando del almirante Don Juan de Austria, hermano del rey Felipe II de España, adoptó una táctica de ataque frontal para aprovechar la experiencia naval superior de sus tripulaciones y su mejor coordinación. Las naves cristianas, equipadas con artillería pesada y bien entrenadas, comenzaron a atacar las líneas otomanas. La batalla fue feroz, y ambos bandos lucharon sin cuartel en una confrontación que duró varias horas. Una de las claves del éxito cristiano fue la habilidad de Don Juan de Austria para liderar y coordinar eficazmente a sus fuerzas. A pesar de que los otomanos tenían más barcos, los cristianos lograron utilizar tácticas de combate más efectivas, como el uso de barcos más pequeños y maniobrables que les permitieron atacar las naves turcas. Además, los cristianos lograron cortar las líneas de suministro de los otomanos, lo que desorganizó la flota enemiga. Finalmente, la derrota otomana fue total. Más de 30.000 otomanos fueron muertos o hechos prisioneros, y casi 200 barcos otomanos fueron destruidos o capturados. En comparación, las bajas cristianas fueron mucho menores, con alrededor de 7.500 muertos y heridos. La victoria cristiana en Lepanto no solo fue un triunfo militar, sino también un golpe psicológico devastador para el Imperio Otomano. La victoria en Lepanto detuvo de manera definitiva la expansión otomana en el Mediterráneo, que había sido una amenaza constante para las potencias cristianas en Europa. Aunque los otomanos continuaron siendo una potencia importante en el mundo islámico, su capacidad para expandirse hacia el oeste fue severamente limitada. El dominio cristiano sobre el Mediterráneo se consolidó, y la batalla se convirtió en un símbolo de la lucha entre el cristianismo y el islam durante la Edad Moderna. Además, la victoria de Lepanto tuvo un profundo impacto en la política y la cultura de Europa. El triunfo cristiano fue celebrado como una gran victoria de la cristiandad, y Don Juan de Austria fue aclamado como un héroe. La batalla también fortaleció el papado y consolidó la alianza entre España, Venecia y el papado, aunque el Imperio Otomano siguió siendo una amenaza en otras áreas del mundo. En la cultura europea, la batalla de Lepanto dejó una huella duradera. La victoria fue celebrada en numerosas obras literarias, artísticas y musicales, y se convirtió en un símbolo de la lucha contra el Imperio Otomano. En el ámbito religioso, la victoria fue vista como un acto divino, y el Papa Pío V instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias en conmemoración de la batalla. En resumen, la batalla de Lepanto fue una victoria crucial que cambió el curso de la historia del Mediterráneo. La derrota de la flota otomana detuvo su expansión hacia el oeste y consolidó la influencia cristiana en la región. La batalla no solo tuvo consecuencias militares, sino también políticas y culturales, marcando un hito en la lucha entre el Imperio Otomano y las potencias cristianas de Europa. Lepanto sigue siendo recordada como una de las batallas navales más importantes de la historia, un símbolo de la defensa de Europa y un punto de no retorno para el Imperio Otomano. La batalla de Gettysburg, librada entre el 1 y el 3 de julio de 1863, fue la mayor y más importante confrontación de la Guerra Civil estadounidense. Esta batalla no solo fue decisiva por su tamaño y el número de bajas, sino que también marcó un punto de inflexión crucial en el conflicto, cambiando el rumbo de la guerra a favor de la Unión, el norte. La victoria en Gettysburg impidió que el general confederado Robert E. Lee continuara su invasión del norte y por ende puso en marcha el colapso eventual del ejército confederado. El contexto de la batalla comienza con el deseo del general Lee de llevar la guerra al norte. Después de una serie de victorias en el sur, Lee y el ejército de Virginia del Norte decidieron invadir el estado de Pensilvania, con la esperanza de conseguir una victoria decisiva que obligara a la Unión a negociar la paz. La ofensiva confederada buscaba no solo aliviar la presión sobre los territorios del sur, sino también ganar apoyo internacional, especialmente de países como Gran Bretaña y Francia, que podrían estar dispuestos a reconocer a los Estados Confederados de América como una nación independiente. Sin embargo, el ejército de la Unión, bajo el mando del general George G. Meade, se adelantó y se preparó para enfrentar a Lee en el pequeño pueblo de Gettysburg. La batalla comenzó el 1 de julio de 1863, cuando los ejércitos se encontraron por accidente mientras ambos se dirigían a la misma localidad.
Lo que comenzó como un pequeño enfrentamiento se transformó rápidamente en una batalla a gran escala. Durante los primeros días de la lucha, las fuerzas confederadas lograron avances y empujaron a las tropas de la Unión hacia el sur del pueblo. El 2 de julio, el general Lee lanzó varios ataques contra las posiciones de la Unión en un esfuerzo por romper las líneas del norte. Uno de los ataques más famosos fue la ofensiva contra el flanco izquierdo de la línea de la Unión, en el área conocida como Little Round Top. Allí, las tropas de la Unión, a pesar de estar en una posición vulnerable, resistieron valientemente bajo el mando del coronel Joshua Chamberlain, quien con su infantería logró contener el ataque confederado. Esta defensa fue crucial, ya que permitió que las fuerzas de la Unión mantuvieran el control de posiciones estratégicas clave. El 3 de julio, Lee decidió lanzar un ataque directo al centro de las líneas de la Unión, conocido como la carga de Pickett. Este fue un intento desesperado por romper las defensas de la Unión y lograr una victoria decisiva. Sin embargo, la carga resultó ser un desastre. Más de 12,000 hombres del general George Pickett, uno de los comandantes confederados, marcharon directamente hacia el centro de las líneas de la Unión. Sin embargo, fueron recibidos con una feroz resistencia y un intenso fuego de artillería y rifles. La carga fue repelida con grandes pérdidas para el ejército confederado. A pesar de los esfuerzos de Lee, el ejército confederado no logró penetrar las líneas de la Unión. Al final de la batalla, los confederados se vieron obligados a retirarse hacia el sur, sufriendo pérdidas devastadoras. Se estima que las bajas en Gettysburg fueron de alrededor de 51,000 hombres entre ambos bandos, con los confederados sufriendo alrededor de 28,000 bajas y la Unión aproximadamente 23,000. Fue una derrota costosa para ambos lados, pero especialmente para los confederados, ya que no solo perdieron a miles de hombres, sino que también vieron frustrados sus objetivos estratégicos. La victoria de la Unión en Gettysburg cambió radicalmente el curso de la guerra civil. El ejército confederado, que había ganado varias batallas en el sur, se vio obligado a retirarse a su territorio y nunca más volvió a lanzar una ofensiva importante en el norte. La derrota confederada en Gettysburg significó el fin de la esperanza de los estados del sur de conseguir una victoria decisiva que los llevara a la independencia. Además de su impacto militar, la victoria de Gettysburg fue un punto de inflexión moral y político. La noticia de la victoria dio un gran impulso a la moral de la Unión y fortaleció la determinación del presidente Abraham Lincoln de continuar luchando por la preservación de la nación. Fue en Gettysburg, en noviembre de 1863, cuando Lincoln pronunció su famoso Discurso de Gettysburg, en el que reiteró los ideales de libertad e igualdad que estaban en juego en la guerra y definió la lucha de la Unión como una lucha por la democracia y la justicia. La batalla de Gettysburg también marcó el comienzo de un cambio en la estrategia de guerra de la Unión. A partir de este punto, la Unión comenzó a asumir una postura más agresiva, utilizando su superioridad numérica y de recursos para desgastar gradualmente al ejército confederado. Mientras tanto, el general Lee y el ejército confederado nunca pudieron recuperarse completamente de las pérdidas sufridas en Gettysburg, y a partir de este momento, la causa confederada comenzó a declinar. En resumen, la batalla de Gettysburg fue un evento decisivo que cambió el curso de la guerra civil estadounidense. La victoria de la Unión no solo evitó la expansión confederada en el norte, sino que también fortaleció la determinación del gobierno de Lincoln de preservar la Unión a toda costa. La batalla, con sus enormes pérdidas humanas y su impacto estratégico, sigue siendo recordada como uno de los momentos más cruciales de la historia de Estados Unidos y un punto de inflexión en la lucha por la libertad y la unidad nacional. La batalla de Cannae, librada en 216 a.C. durante la Segunda Guerra Púnica, es considerada una de las victorias más impresionantes y devastadoras en la historia militar. Fue en este campo de batalla, ubicado en la región de Apulia, Italia, donde el general cartaginense Aníbal Barca demostró una brillantez estratégica que aún hoy se estudia como una obra maestra de la guerra. Aníbal logró rodear y aniquilar a un ejército romano mucho más grande, infligiendo una derrota aplastante que dejó una huella indeleble en la historia militar. El conflicto en Cannae tuvo lugar en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, un conflicto prolongado entre Roma y Cartago. Aníbal, al mando del ejército cartaginense, había invadido Italia con un objetivo claro: derrotar a Roma y forzarla a rendirse, lo que pondría fin a la amenaza cartaginesa. La fama de Aníbal como comandante militar creció rápidamente debido a sus victorias previas, como la famosa marcha a través de los Alpes.
un logro que parecía casi imposible y que hizo de Aníbal una figura legendaria. El ejército romano, confiado en su poder y en su ventaja numérica, se preparó para enfrentarse a Aníbal en Cannae. Roma envió a una fuerza de aproximadamente 80.000 a 85.000 hombres, compuesta principalmente por legiones de infantería pesada, mientras que Aníbal tenía alrededor de 50.000 a 55.000 soldados. Aunque numéricamente inferiores, los cartagineses estaban mejor organizados y, lo más importante, contaban con la ventaja de la estrategia y el terreno. La táctica empleada por Aníbal en Cannae es considerada uno de los más grandes logros en la historia de la guerra. Aníbal usó una formación de doble envolvimiento que atrapó al ejército romano en un cerco mortal. En lugar de luchar directamente contra el ejército romano en una línea frontal, Aníbal distribuyó sus fuerzas de manera que los romanos se vieron obligados a atacar su centro, que parecía ser la parte más débil de su formación. Mientras los romanos se centraban en atacar el centro cartaginense, los flancos de Aníbal, que estaban formados por unidades más ligeras y móviles, comenzaron a rodear a las tropas romanas. A medida que las fuerzas cartaginesas presionaban desde los flancos y la retaguardia, los romanos se encontraron atrapados en un círculo mortal. La formación de Aníbal en Cannae fue un ejemplo perfecto de lo que hoy se conoce como un doble envolvimiento, una táctica en la que el ejército atacante crea una envoltura completa alrededor de las fuerzas enemigas, atrapándolas en un cerco impenetrable. Esta táctica, ejecutada con una precisión quirúrgica, causó una destrucción masiva en las filas romanas. En el apogeo de la batalla, más de 50.000 romanos fueron asesinados o capturados, lo que representaba casi la totalidad del ejército romano involucrado en la batalla. La derrota romana en Cannae fue un golpe devastador tanto a nivel militar como psicológico. Roma perdió una gran parte de su ejército de élite, y la derrota hizo que muchas ciudades y aliados de Roma en Italia comenzaran a dudar de la capacidad de la República para ganar la guerra. Además, la desmoralización romana fue tan profunda que durante varios meses Roma fue incapaz de organizar una respuesta efectiva, lo que permitió a Aníbal seguir causando estragos en Italia. A pesar de su victoria abrumadora, Aníbal no fue capaz de capitalizar completamente su victoria en Cannae. Aunque continuó aterrorizando a Italia, no pudo tomar la ciudad de Roma, que permaneció fortificada y resguardada, y no logró desestabilizar al gobierno romano de manera decisiva. A medida que la guerra se alargaba, las tácticas de desgaste y las fortalezas romanas comenzaron a desgastar a Aníbal, quien, a pesar de ser un comandante militar excepcional, nunca recibió el apoyo suficiente de Cartago para completar su objetivo de destruir Roma. A lo largo de la historia, la batalla de Cannae ha sido estudiada como un ejemplo de cómo la estrategia superior puede superar la ventaja numérica. El uso de la táctica de envolvimiento y la habilidad para manipular el terreno y las formaciones de batalla demostraron el genio militar de Aníbal. La batalla se sigue enseñando en academias militares de todo el mundo como un modelo de estrategia militar efectiva, y los conceptos aplicados en Cannae siguen siendo relevantes en el estudio de la guerra moderna. En resumen, la batalla de Cannae fue una de las mayores victorias de la historia militar, una victoria que demostró la genialidad de Aníbal y dejó una marca indeleble en la historia de la guerra. Aunque la victoria no resultó en la derrota final de Roma, el cerco y la aniquilación del ejército romano en Cannae es recordado como un ejemplo de la importancia de la estrategia, la táctica y el liderazgo en el arte de la guerra. Aníbal, aunque no pudo vencer a Roma por completo, sigue siendo considerado uno de los más grandes comandantes de la historia.